Muy buenas tardes, compañeros y tutor. Mi nombre es Cristian Camilo Henao, perteneciente al programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAM, Medellín, para esta tarea de Anatomía Radiológica. De la unidad 2, tarea 4 de Reconocimiento y Presentación Anatómica, les voy a hablar acerca de la ATM, articulación temporomandibular, y de los oídos. Entonces, empecemos con la articulación temporomandibular. Las ATM forman una articulación funcional multilateral, unidas por el maxilar inferior. Desde el punto de vista funcional, existen dos articulaciones dentro de cada articulación temporomandibular, una superior y otra inferior, divididas por un menisco interpuesto entre ambas. La ATM superior se lleva a cabo entre la cavidad glenoidea del hueso temporal, la eminencia articular y el menisco. Es una articulación de deslizamiento, en la que solo existe movimiento traslatorio de la misma. La ATM inferior es una articulación giratoria con movimientos de rotación, aunque se prefiere hablar de movimientos de rodamiento, ya que ese es el movimiento de una esfera en un plano. La ATM se diferencia de las demás articulaciones en que sus superficies articulares no están cubiertas por cartílago hialino, están cubiertas por una capa de tejido fibrocartilaginoso, capaz de soportar presión, lo que explica por qué es avascular. Tampoco presenta inervación, lo que indica que es un tejido que se adapta bien a las compresiones. El techo de la cavidad glenoidea temporal es muy delgado, por lo que esta zona no resiste la presión y el cóndilo no se articula en él. El fibrocartílago que tapiza el vientre posterior de la eminencia articular es duro y firme. Este representa el tejido fibroso adaptado a las presiones funcionales de la articulación temporomandibular. El cóndilo mandibular. El cóndilo mandibular tiene cabeza y cuello. La cabeza es convexa en todos los sentidos, especialmente en sentido anteroposterior. Su superficie superior es la que articula con el temporal. Su eje longitudinal es perpendicular a la rama mandibular. La cavidad glenoidea. La porción temporal de la ATM está compuesta por la parte escamosa de dicho hueso, que tiene una cavidad en la parte posterior y una eminencia articular en la anterior. La cavidad glenoidea es cóncava tanto en sentido transversal como en sentido anteroposterior, mientras que la eminencia articular es cóncavo en ambos sentidos. Desde el punto de vista funcional, la cavidad mandibular o glenoidea solo sirve de receptáculo para el cóndilo. La parte superior está constituida por la superficie cóncava superior del menisco interarticular y el cóndilo de la mandíbula. Funcionalmente, las articulaciones en general tienen superficies correspondientes cóncavo-convexas, pero es posible observar que en la ATM esta correspondencia no existe, ya que el cóndilo mandibular, que es convexo en todos los sentidos, se relaciona con la eminencia articular, que es convexa también en dos sentidos. Es por esta razón que se hace imprescindible la presencia de un disco interarticular que haga congruentes ambas superficies, el menisco. De esta forma, el menisco, además de dividir la ATM en una porción superior y otra inferior, crea superficies de manera que hace congruente la articulación. Así, la eminencia articular y el cóndilo mandibular se relacionan con las respectivas caras del menisco. La eminencia articular. La eminencia articular es un tubérculo del hueso temporal que forma el límite anterior de la cavidad glenoidea. Es convexa en sentido anteroposterior. El cóndilo mandibular y el menisco se mueven delante de la eminencia articular cuando la apertura bucal es normal. Su forma previene la luxación y la subluxación de la ATM. El menisco interarticular. El menisco es una placa oval de fibrocartílago que divide la ATM en una mitad superior y otra inferior. En su parte central es más delgado que en sus márgenes, donde el tejido fibroso es más denso, lo que indica que esta es una zona donde se aplica presión. La parte central del menisco está entre las superficies articulares que soportan presión en la articulación, cabeza del cóndilo y la eminencia articular, siendo esta parte vascular y sin inervación. El disco se inserta en los bordes laterales rugosos del cóndilo y de la superficie posterior de la eminencia. Esta inserción es independiente de la cápsula, permitiendo que el menisco se mueva junto con el cóndilo. Hacia atrás, el menisco es más blando y se continúa con una zona de tejido laxo, vascularizado, llamado almohadilla retrodiscal.
Por delante, el menisco se conecta con la cápsula, en el punto donde las fibras del haz superior del músculo pterigoideo externo se insertan a través de la cápsula. En su borde anterior, básicamente el menisco estabiliza el cóndilo en reposo, nivelando las superficies dispares del cóndilo y la cavidad glenoidea. Actúa también como amortiguador de presión en las áreas de contacto de la articulación, en los movimientos de deslizamiento cuando el cóndilo se mueve. También el menisco ayuda a evitar el desgaste que se produce en los movimientos de traslación, rodamiento y deslizamiento de las superficies articulares de la ATM. Otra función que cumple el menisco es la de regular los movimientos condilares, ya que las partes anterior y posterior contienen terminaciones nerviosas libres llamadas corpúsculos de Ruffini, que son sensibles al dolor. Por último, el menisco también desempeña un papel en la lubricación de la ATM. En la ATM normal, el menisco se mueve hacia adelante, en armonía con el cóndilo. La cápsula articular. La cápsula articular de la ATM es una cápsula fibrosa que se inserta en el temporal, en la parte media y lateral de la cavidad glenoidea, llegando hasta la eminencia articular, y en la mandíbula o cuello del cóndilo. La cápsula es laxa en su parte anterior, media y posterior, pero lateralmente está reforzada por el ligamento temporomandibular que la tensa. La membrana sinovial tapiza la cápsula de la ATM y los bordes del menisco, y es abundante en los sectores vascularizados e inervados de la superficie superior e inferior de la almohadilla retrodiscal. Las regiones que soportan presión en la articulación no están cubiertas por sinovial. Estas son las superficies articulantes, en especial el vientre posterior de la eminencia articular, las superficies articulantes del cóndilo y las áreas del menisco que soportan presión. En la ATM también encontramos ligamentos. Tenemos el ligamento temporomandibular. Es el medio de unión más importante y se dispone por fuera de una cápsula fibrosa, insertándose por encima de la tuberosidad cigomática, para terminar en la cara posterior-interna del cuello del cóndilo mandibular. Se considera como ligamento colateral, ya que sus fibras están orientadas de tal manera que en todo movimiento mandibular siempre se mantiene en un estado intermedio entre tenso y relajado, por lo que este ligamento no registra el movimiento de la ATM, no restringe el movimiento de la ATM, dando estabilidad a la articulación. También tenemos el ligamento esfenomandibular, que es una banda de tejido fibroso que une las apófisis pterigoides del esfenoide con la mandíbula por su parte interna. Tenemos el ligamento estilomandibular. Es una banda fibrosa que une las apófisis estiloides del temporal con la mandíbula, bajo la inserción del ligamento esfenomandibular. Se dice que el ligamento esfenomandibular y el estilomandibular son considerados accesorios por naturaleza, ya que no tienen función aparente ni influencia sobre la ATM. Sin embargo, se dice que el ligamento esfenomandibular tiene mucha relación con el movimiento de la articulación. Esto sería el ATM. Vamos a lo que sería el oído. Tenemos un oído. El oído es un órgano complejo del sistema auditivo. Además de la audición, el oído permite la percepción y control de la posición espacial y los movimientos de la cabeza, lo que llamamos equilibriocepción. Está situado de manera bilateral en el cráneo, al mismo nivel de la nariz. El sentido del oído se divide anatómicamente en tres partes. Tenemos el oído externo, tenemos el oído medio y tenemos el oído interno. Externo, medio, interno. El oído externo recibe y conduce el sonido hacia el oído medio. Está formado por el pabellón auricular y el conducto acústico externo o canal auditivo. El pabellón auricular, también conocido como la oreja, es un tejido musculocutáneo arrugado fijado al cráneo. Funciona como colector del sonido y lo transmite al conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo es simplemente un canal que conduce el sonido hacia el oído medio. El fondo del conducto está sellado con la membrana timpánica o tímpano. La membrana timpánica o tímpano se encuentra en el fondo del meato acústico externo, separándolo del oído medio. La membrana vibra cuando el sonido del conducto llega a ella, provocando los movimientos de los huesecillos auditivos del oído medio. El oído medio
es una cavidad compleja ubicada dentro del hueso temporal. Está formada por la cavidad timpánica o caja del tímpano, que alberga los huesecillos del oído. La cavidad timpánica está conectada a la nasofaringe a través de la tuba auditiva o tuba de Eustaquio, que ayuda a regular las presiones entre la cavidad y el mundo exterior. Esto es importante porque las diferencias extremas de presión entre el oído medio y el entorno pueden provocar la rotura del tímpano. La cavidad timpánica tiene el aspecto de un prisma de 6 caras. Estas 6 paredes se denominan según la estructura anatómica a la que se enfrentan, por lo que tenemos las paredes tegmentaria, yugular, carotidia, membranosa, laberíntica y mastoidea. La pared laberíntica, que representa el límite con el oído interno, es especialmente importante porque contiene aberturas a través de las cuales el oído medio se comunica con él, en las cuales tenemos eh, la ventana oval, la ventana redonda, que serían esas dos aberturas. Tenemos los huesillos auditivos, que son los huesos más pequeños del cuerpo humano, que es el martillo, maleus, el yunque o incus, el estribo o estapedio. Los huesillos del oído se articulan entre sí en la cavidad timpánica, formando un sistema que conecta el tímpano con la pared laberíntica de la cavidad timpánica. Pero, ¿por qué? De este modo, los huesillos auditivos constituyen un intermediario en la transmisión de las vibraciones, desde el tímpano hasta el oído interno a través de la mencionada ventana oval. También, antes de transmitir las vibraciones al oído interno, los huesecillos transforman ondas de sonidos de alta amplitud y baja intensidad en vibraciones de baja amplitud y alta intensidad. Por último, tenemos el oído interno. Es la parte final y más compleja del oído humano, cuya función es detectar y transmitir los impulsos auditivos y enviarlos al cerebro. Además, detecta los movimientos y la posición de la cabeza, lo que dijimos equilibrocepción, lo que permite al cerebro ser consciente de ellos y asegurarse de mantener la posición espacial de la cabeza. Así que, en pocas palabras, el oído interno nos permite oír y mantener la posición y estabilidad de la cabeza. El oído interno está ubicado en la porción petrosa del hueso temporal y, debido a su estructura compleja similar a la del laberinto, se le llama, como su nombre, laberinto. El laberinto tiene dos componentes: el laberinto óseo, que es en realidad el armazón esquelético del oído interno, y el laberinto membranoso, que es un sistema de conductos membranosos que encaja dentro de su homólogo óseo. El laberinto óseo consta de 3 partes: el vestíbulo, que es una sala central del oído interno; la cóclea, una estructura parecida a un caracol que se encuentra medial al vestíbulo; y los conductos semicircunflejes que se encuentran laterales al vestíbulo. Muchas gracias por su atención.